Qué alegría, qué emoción, qué nervios, qué todo, ¿no? Bueno, mi nombre es Roxana Falco, soy licenciada en Sistemas, también soy magíster en Big Data, tengo varios sombreros y varios kioscos, hoy vengo como líder de testing. También soy analista de datos y también soy docente. Así que bueno, voy ocupando varios roles y voy haciendo distintas cosas. El día de hoy les quiero contar una historia. Les quiero contar algo que me pasó, que nos pasó como equipo. Y esta foto que tenemos acá no es casual, ¿sí? Que es un iceberg. Y el iceberg lo que representa es todo lo que no se ve. No, lo que nosotros pensamos que está ahí en la superficie, pero tenemos ahí un montón de cosas escondidas que a veces nos puede jugar una mala pasada. Primero les voy a contar un poquito de contexto, para que puedan ir siguiendo esta historia conmigo. Había una vez una Roxy del pasado que estaba en su rol de líder de testing, que pertenecía a un equipo, y en ese equipo había testers, y también había gente del negocio, había un cliente muy importante, y había salidas a producción frecuentes. Ahí teníamos nuestro set de pruebas, teníamos nuestro set de pruebas automatizada también. Y bueno, y se venía una de estas salidas en producción, ¿no? Nosotros nos estábamos organizando, nos preparamos bien, nos preparamos con tiempo. Dijimos, está todo bien, ¿no? O sea, corrimos las pruebas, encontramos errores, corregimos errores y salimos a producción, ¿no? Y dijimos, estamos bien, estamos ok, algún día hay que salir, salgamos a producción. ¿Qué piensan que puede haber pasado? Otro día salimos a producción, un par de días después nos citan. Nos citan y nos dicen, hay un bug crítico que detiene la facturación y ahora ya lo arreglamos, ya lo tenemos mapeado y está todo ok, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que llegamos a tener un bug que detiene la facturación? Cuando empezamos a indagar, empezamos a charlar, a ver qué había pasado, empezamos a rastrearnos nosotros mismos, bueno, todo eso. Y el error no era nada extraordinario, ¿no? Tampoco era nada que nadie supiera, no era nada extraordinario. Era una combinación de datos que no previmos, que no la teníamos mapeada en las pruebas, no sabíamos que eso podía pasar. Bueno. Entonces, en este momento, nosotros ahí como que nos hacemos la pregunta, ¿no? Empezamos a hacer como ese checklist mental. Hicimos, bueno, nosotros pensamos las pruebas, las validamos con el negocio. Tenemos nuestro set manual y nuestro set automatizado. Tenemos más o menos ejecutando 600, 700 pruebas. Y dijimos, ya está, ¿qué más precisamos? Ya está. Y cuando nos cae como esta noticia, decimos, bueno, ¿cómo es que pasamos de estar así, que estábamos bien, que estábamos contentos, a estar así, con una preocupación muy palpable, con un cuestionamiento propio, no necesariamente por represalias ni por nada de eso, pero sí esta situación como de preocupación. Y ahí, cuando empezamos a repasar, ¿no? Como nuestros propios pasos, y empezamos a charlar y decimos, pero para un poquito. ¿Cómo es que si nosotros, que ya hablamos con el negocio, que tenemos esa práctica de estar hablando con el negocio, cómo es que se nos escapó? ¿Qué nos pasó que no nos dimos cuenta?
porque no era que no tuviéramos un dashboard, no era que no tuviéramos un test plan armado, no era que no tuviéramos métricas, teníamos todo eso. Pero nos pasó que no sabíamos lo que no sabíamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene esto de la falsa sensación de calidad, ¿no? Y la falsa sensación de calidad en realidad no viene de trabajar mal. Estas cosas no pasan porque el equipo trabajó mal. El equipo trabajó bien, hicimos todo lo que se suponía que había que hacer. Bueno, el tema es que esta falsa sensación viene cuando estamos en un marco incompleto. No es que trabajamos mal, es que hay un montón de cosas que no las vimos y nosotros pensábamos que sí las teníamos traqueadas. Hay un principio de testing que probablemente ya conozcan, porque no es ni nuevo ni revolucionario, que dice que la ausencia de errores no es prueba de su ausencia. Y esto quiero como agregarle una cosita más, que es que la presencia de los test en verde tampoco es prueba de relevancia. Que yo tenga un montón de pruebas que me pasan, o sea, que me pasan que están correctas, no significa que estoy probando lo que se supone que tengo que probar, ¿no? Ahí cantidad no es calidad y todo eso. Cuando yo tengo mis pruebas en verde, cuando tengo mis pruebas pasando, cuando tengo mis pruebas funcionando, yo lo que estoy contestando, la pregunta que estoy contestando es si funciona lo que diseñamos. Pero en realidad, una pregunta que capaz es un poco más relevante es si lo que diseñamos es lo que el negocio necesita que no falle. Nosotros tenemos que estar muy cerca del negocio y entender muy bien las reglas de negocio, porque si no, se nos escapan. Y nosotros pensamos que estamos muy bien y al final no. Nosotros en nuestro caso nos cuestionamos mucho este tema, ¿no? De decir, si nosotros ya teníamos cierta ida y vuelta, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué se nos siguen escapando? Y ahí es muy importante no victimizarnos, no decir, no, porque a mí nadie me dijo, ¿no? Como poder salirnos un poco de ese lugar y empezar a agarrarlo desde un lado mucho más constructivo, ¿no? Decir, bueno, y ahora con esto que pasó, ¿qué hago? Hoy por hoy, esta falsa sensación de calidad, digámosle, se puede ver como alimentada porque hay nuevas herramientas. Y nuevas herramientas que nos prometen mucho, que si las usamos bien, tienen un potencial enorme. En este mismo evento se ha conversado mucho. Y bueno, en mi caso personal, hoy por hoy estamos como empezando a encontrar un framework de trabajo con la inteligencia artificial y ver cómo podemos mejorarnos nosotros mismos en cuestiones de procesos de negocio, cobertura, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo, sin ningún criterio, pido caso de prueba, y casos de prueba sobran. Yo puedo encontrar miles de casos de prueba, no pasa nada. Y voy y los ejecuto y está todo bien. Y si yo tengo esa cantidad que a mí me hace sentir como que estoy bien, como que estoy seguro, que no hay forma que con tal cantidad estemos mal. Tenemos que tener cuidado, porque así como cuando hablamos con las personas, lo pedimos a un prompt, el prompt no va a saber lo que yo no le diga. Y ahí hay un montón de cosas que a nosotros a veces se nos escapan. Por ejemplo, cosas que nos dijeron en una reunión hace 6 meses y yo ya no me acuerdo más que lo sé, ¿no? Hay cosas que quedaron en la cabeza de alguien, cosas que no quedaron documentadas.
y que si en ese ida de vuelta con un compañero, con la IA o con lo que sea, nadie me lo pregunta, capaz que es más difícil que yo lo pueda decir, porque no me doy cuenta todo lo que sé. Entonces, es importante cuestionar, es importante que nos cuestionemos el prompt, porque si no, vamos a seguir acelerando ese testing que no aporta tanto valor como podría aportar, ¿sí? ¿Qué hacemos con esta pregunta, ¿no? De que, ¿qué pasa si los tests en verde nos engañan? Que pobrecitos los tests en verde, no todos son malos, no todos nos engañan, no todo es una farsa, ¿no? Tampoco caigamos ahí. Pero sí es verdad que nos puede dar un confort que capaz que no amerita. En esto que nos pasó, como que uno siente esa frustración al principio, ¿no? De decir, bueno, si tenemos la suite, ¿por qué no nos preguntamos una cosa más, ¿no? ¿O por qué no llegamos a ese punto de la conversación que quizás nos iba a aportar más valor? Uno se desmotiva, uno se frustra, pero lo que sí es importante es tomarlo con responsabilidad, tomar el aprendizaje y no caer en que, bueno, esto es una catástrofe y nos vamos a morir todos, porque no es la intención. Hay tres accionables que creo que pueden estar interesantes, que se puedan llevar hoy. Y el primero es el negocio sobre el script. Acá es un poco ya como en suma de lo que venimos hablando, ¿no? Lo que es más importante, lo que tiene que estar siempre primero, es la regla de negocio, ¿sí? Es importante que nuestros tests estén alineados a lo que necesita el negocio. Y ahí nos tenemos que hacer una pregunta que es, desde el punto de vista del negocio, ¿qué es lo que tiene que funcionar sin excepción? Es importante que nosotros podamos priorizar los flujos críticos, poder tener este intercambio con el negocio siempre y también poder hacer las preguntas, que capaz que a veces son las preguntas que incomodan un poco, capaz que son preguntas que son un poco más picantes, pero bueno, es necesario que ese intercambio esté sobre la mesa. Acá en este caso, lo que nosotros teníamos era, bueno, la facturación bajo ningún punto de vista puede fallar. Cosas, por ejemplo, despacho de mercadería. Yo no puedo tener un camión parado en la puerta y no poder descargar ese camión en temas de logística. Bueno, cada negocio será único y cada equipo podrá definir en conjunto qué es lo que va a ser lo mejor, ¿no? Y qué es lo que sí o sí tiene que funcionar. Ya si nos vamos al segundo, tenemos que cerrar el bug versus entender el impacto, ¿no? Ahí el flujo del bug o el ciclo de vida del bug es como bastante conocido, de que yo voy a tener un bug que se va a abrir, se va a trabajar, y eventualmente se va a cerrar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y se va a cerrar. Es importante que ese bug no quede ahí o no muera ahí, sino que podamos entender qué aprendizajes nos trae y saber si esto que falló nos revela una regla de negocio que no conocíamos, ¿sí? Eso es algo que si nosotros no podemos aprovecharlo, nos perdemos de una oportunidad enorme. Es importante el cuestionamiento. Capaz que la respuesta es que no nos revela nada, que fue un error, que fue algo que falló, que ya lo sabíamos, y bueno, y es un error que pasó y las cosas pasan. Pero sí es mucho más rico cuando esta respuesta nos da que sí, que hay una regla de negocio ahí que no entendimos, que es algo que no sabíamos, que es algo que por algún motivo no quedó mapeado. Entonces, es importante aprovechar el aprendizaje
que nos da ese bug. Y bueno, y después tenemos esta última, que dice los 15 minutos de incomodidad. A veces es muy difícil pararse a pensar, ¿no? A veces en la dinámica, en la vorágine, que estamos siempre apurados y siempre corriendo de atrás, a veces es muy difícil como generarnos estos momentos. En algunos equipos es hacer una retro, que tiene como un poco más de estructura, que está un poco más armado. Pero bueno, a veces solo basta con tener al equipo y de la forma más informal que se pueda, juntarse 15 minutos y pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En los escenarios que parecerían ser improbables, pero si se dan son catastróficos, ¿no? Va a depender, obviamente, de cada sector, ¿no? De cada industria, qué se considera catastrófico y qué impacto eso tiene, ¿no? No todos los sectores son iguales. Pero sí es importante estar cubierto, ¿no? Tampoco pasarse de creativo. Si es algo si es algo que no tiene viabilidad, capaz que nunca nos pasa y listo, pero sí es importante por lo menos tenerlo identificado y decir, bueno, por lo menos se nos ocurrió y lo descartamos como una decisión, ¿no? Que podamos decidir es súper importante. No todo nos importa, no todo lo tenemos que incluir en nuestras pruebas. Y eso está bien, pero que sí sea como una decisión y no como un descuido, como algo que pasó de imprevisto. Bueno, mientras que estaba armando la charla, dije, bueno, ¿con qué frase así final cierro y la rompo toda? Y busqué un poco a ver qué encontraba por ahí. Y encontré una frase que me parece que está buena, que sumariza un poco lo que estuvimos hablando en este ratito. Y es, si tenés malos tests, la automatización te puede ayudar a hacer mal testing, pero más rápido. Muchas gracias.